Lo que quería mostrarles puntualmente con este caso es la función solar. ¿Qué ven en relación a los soles acá en este caso? ¿Ven algo que les llame la atención de los soles de ambos? Cuadratura. Exactamente. Están en cuadratura partil, en el mismo grado. Soles en cuadratura, ¿sí? Si yo tengo el Sol en cuadratura con el Sol del otro, acuérdense que el Sol, ¿qué es? Es lo que me da la sensación de ser yo, de organización psíquica, sensación de estoy en mi eje, estoy en mi centro, esto es lo que soy. Una cuadratura siempre del mismo planeta con el planeta del otro, o sea, Venus, cuadratura Venus, Júpiter, cuadratura Júpiter, cualquier cuadratura del mismo planeta con el otro, me va a generar una sensación de que si el otro expresa esa cualidad, la va a inhibir en mí. ¿Sí? O sea, que si el otro se expresa, existe, se muestra, yo me quedo apagado. ¿Sí? Esto es una cuadratura entre dos planetas, y acá iba un poco lo que quería mostrarles específicamente de la función solar y luego también de las cuadraturas. ¿Sí? El Sol cumple una función en sinastría en general: iluminar, hacer irradiar, exteriorizar, y desde lo psicológico, al hacer visible los puntos de la carta del otro, que toque probablemente también hacer consciente, por ejemplo, el Sol sobre el ascendente, hacer consciente mi ascendente, irradiarlo, exteriorizarlo, ponerlo hacia afuera, ¿sí? Cuando se trata de una conjunción al ascendente, como en el caso del ejemplo que tenemos que pensarlo como que el portador del Sol es aquello que el ascendente necesita aprender y expresar con conciencia. Este tipo de magnetismo es inconsciente, ya que en primera instancia expresamos al ascendente sin registro de él. El Sol hace visible esa cualidad al portador del ascendente. Puedo proyectar dificultad en el vínculo con la persona que trae visibilidad a mi ascendente de acuerdo a mi distancia interna con él. En el caso de este ejemplo, ella con Sol en Aries presenta una distancia psicológica con su ascendente. El magnetismo vincular produce este tipo de atracciones que me hacen de puente con partes difíciles de integrar. Esto es un dibujo así hecho por mí, así que sepan disculpar la gráfica, pero es como para que entiendan la sensación de una cuadratura. ¿Sí? En la cuadratura la sensación que tengo es que si yo estoy acá, ¿sí? El otro no puede brillar, está inhibido a brillar. Les sugiero que busquen personas que tengan el Sol en cuadratura con ustedes. Ahí por las cruces se les puede hacer fácil. Yo soy de Piscis, cuadratura es Géminis y Sagitario. Si son de Aries, cuadraturas son Cáncer, Capricornio. Si son de Tauro, cuadratura es Leo, Acuario. Bueno, busquen cuadraturas con 5 grados o menos de orbe de la misma función, particularmente la del Sol. Van a ver que por más que sean, no sé, Leo, Escorpio, cuadratura, la sensación que tiene el leonino, que si el escorpiano toma la palabra en una reunión, queda inhibido. ¿Mm? O sea, si expresa su cualidad y se expone, el otro queda inhibido. Ahora, algo que es muy importante a la hora de pensar en por qué entonces magnetizaré a alguien que tiene Sol en cuadratura al mío. Digo, ninguna necesidad. Digo, en una pareja, bueno, es un magnetismo, pero uno puede tener un hermano que tiene el Sol en cuadratura al de uno, un padre que tiene el Sol en cuadratura al de... ¿Qué hago entonces con eso? Si mi madre, justo tengo una madre hiperleonina y yo soy escorpiano, ¿qué hago? Es garantía de no expresarme nunca, ¿sí? Mi madre hace su expresión y es súper expresiva y se muestra y canta en público, y yo nunca en mi vida hablé, soy tímido, ¿sí? Digo, como sensación, van a ver que si no voy encontrando quién soy y de alguna manera, lo que es muy interesante, porque digo, no es una tortura del destino, esto seguramente está en toda la carta natal, tener un padre que tiene el Sol en cuadratura al de uno, ¿sí? Digo, van a ver que el otro lo que hace es mostrarme seguramente algo que yo no puedo mostrar, ¿sí? Y esto es muy interesante de ver, porque si yo tengo el Sol en cuadratura con un hermano o un padre, seguramente voy a aprender a registrar que yo no soy como el otro, pero me va a impulsar
a mostrar lo que soy, porque una cuadratura siempre es dinámica, una cuadratura es un aspecto cardinal que me lleva a la cardinalidad y me lleva a construir. Cuadratura siempre, piensen que cuadratura es forma, es cuadrado, una cuadratura es, ¿sí? Dar forma. Y en esto de dar forma, ¿sí? Lo que me posibilita, lo que cada uno le posibilita al otro, es mostrarle alguna parte que no se puede exteriorizar. ¿Sí? El hijo escorpiano le muestra al leonino que tal vez se excede en su forma de expresión. ¿Sí? El padre leonino le muestra al escorpiano que tal vez estaría bueno que pueda visibilizar su intensidad y la pueda exteriorizar. Digo, me hace visibilizar un costado de mí mismo, porque eso es una cuadratura que no puedo ver. Y entonces me impulsa. Ahora, la primera sensación, y esto es interesante en una cuadratura, siempre hay como varias instancias en el viaje de las cuadraturas en el mismo planeta con el otro, ¿sí? Por eso ahora estoy dando el ejemplo del Sol porque es el más obvio, pero esto puede ser con cualquier planeta, ¿sí? Sol, cuadratura, Sol. Primero, ¿quién es el protagonista en el vínculo? ¿Quién sigue a quién? ¿Quién se acopla al movimiento del otro? ¿Sí? Van a ver que cuando hay cuadraturas es muy común que uno sea el satélite del otro. ¿Sí? Uno sea el que de alguna manera comanda, el que decide, el que pone la energía más, más vital y el otro se acopla. ¿Sí? Ahora, llega un punto en el transcurso de un vínculo que esto se va modificando, esto va mutando. ¿Sí? Esta mutación posibilita que se construya algo en común. Ahora, esta construcción tiene que pasar por un viaje de alquimia muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio, en el caso de ella, fíjense acá, ¿no? Ella puede decir, bueno, él tiene una firmeza, una seriedad, sigo, me voy a vivir a Brasil con él, donde él está terminando la carrera de medicina, y yo me quedo en una sensación de estar todo el día dentro de mi casa, no sé quién soy, no hablo bien el idioma. Eso fue lo que ocurrió en este vínculo. ¿Mm? Digo, él se quedó con el Sol, ¿sí? Ella sintió una sobrecarga tremenda de energía capricorniana en su vida, en esto de sentirse restringida, limitada, que no podía ser sí misma, ¿sí? O sea, le dio el Sol a él. Ahora, le dio el Sol a él, pero al mismo tiempo le ayudó a incorporar Capricornio. Y esto luego fortaleció la individualidad de ella. Pero esto es en una segunda instancia. En una primera instancia, una cuadratura, sobre todo de soles, la sensación que uno tiene es que si el otro existe, yo dejo de existir. ¿Sí? Y hay que tener mucha fuerza para superar esta instancia. ¿Sí?